Un mensaje, sabes, verdaderamente maravilloso. Un mensaje, sabes, que cuenta las Escrituras. Esta historia se encuentra en el libro de los Reyes. En un tiempo en la cual dice la Biblia que la nación de Israel, el pueblo de Dios, dice que el reino de Israel dice que se había dividido. Tras la muerte del rey Salomón, dice la Biblia que luego el reino se divide entre el reino del sur, que vendría a ser Judá, y el reino del norte, de lo que vendría a ser Israel. Dice la Biblia que en una oportunidad, ciertos reyes, el rey justamente de Israel y el rey de Judá, dice la Biblia, y el rey de Edom, en un momento se reúnen y se juntan, porque los enemigos, los reyes de Moab, dice la Biblia que en un momento dejaron de querer pagar tributo a Israel, y en un momento dice que estos enemigos se levantan en contra de estos reyes, y estos reyes dice que se unen los tres, y dice, vamos a unirnos y vamos a pelear contra ellos. Si nos ponemos de acuerdo entre los tres, seguramente vamos a poder ganar esta batalla. Dice la Biblia que así, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, dice que se unen para poder combatir esta batalla. Dice que el rey de Israel era un varón llamado Joram, y el rey de Judá, dice la Biblia, que era un varón llamado Josafat. Josafat, dice la Biblia, que era un rey que amaba a Dios. Era un rey que tenía temor a Dios. No era como los otros reyes. Los otros reyes, dice la Biblia, como el rey Joram, el rey de Israel, dice que era un rey que no agradaba a Dios. Es más, la Biblia cuenta que fue un rey que hizo las cosas mal delante de los ojos de Dios. Pero dice que a pesar de que eran reyes distintos, en un momento estos se unen por la prueba, por el desafío, por el ataque que iban a sufrir. Mas dice que cuando emprenden el camino para salir a la batalla, dice que ellos en un momento empiezan a preguntar y dicen, ¿por qué caminos vamos a ir y saldremos a pelear a los de Moab? Entonces uno de los reyes les dice, vayamos por el desierto de Edom. Y la Biblia cuenta que estos reyes empiezan esta travesía, empiezan este viaje para la guerra, pero dice que sucede algo particular, que cuando ellos salen, dice que estuvieron por el desierto de Edom como 7 días. Dice que dando vueltas y vueltas en círculo en medio del desierto, y dice que llegó el 7º día, y la Biblia cuenta que los ejércitos, los soldados de estos reyes y los animales empezaron a cansarse porque no encontraban agua. Es como que daban vuelta y daban vuelta y no llegaban al objetivo, y no encontraban el agua, algo esencial para el pueblo, para sus soldados. Entonces dice que en un momento, mientras que daban vueltas y vueltas, alguien, como uno dice, se le prende la tita y dice, esperen, no es mejor que sigamos, ¿por qué no nos detenemos, hacemos una pausa y vamos a ver cuál es el camino que debemos tomar? Vamos a preguntarle a alguien a ver cómo podemos ir hacia el lugar que nosotros buscamos, porque estamos saliendo en este viaje, hace 7 días que estamos en el desierto dando vuelta, tratando de llegar a un lugar, y lo único que provocamos es que nuestros soldados estén cansados y nuestros animales ya no estén muriendo de sed. Y entonces alguien, como uno dice, se aviva, se le prende la lamparita y dice, vamos a preguntarlo a alguien. Pero dice que un varón llamado Josafat, el rey de Judá, en un momento dice, en medio de esta situación, el rey Josafat dice, ¿no habrá algún varón de Dios, algún profeta de Dios que le podamos preguntar y que nos pueda ayudar en medio de este desierto que estamos aquí, en la cual no sabemos hacia dónde ir? ¿No habrá alguien que nos pueda indicar cuál es el camino, qué debemos hacer en esta situación? Pero mientras los otros reyes, dice que si Josafat no intervenía en esta situación, los reyes iban a estar dando vueltas y vueltas. ¿Sabes qué? Esto es prácticamente a veces lo que suele pasar en la vida. Cuando alguien a veces se encuentra en un círculo dando vuelta en su vida y tratando de llegar al destino, o tratando de llegar a una situación en su vida y no lo puede lograr hacer, y siente que da vuelta y vuelta y vuelta, hay veces que cuando no encontramos lo que estamos buscando, algo nos tiene que dar un alerta, nos tiene que decir, che, ¿no será que estás en un camino equivocado? ¿No será que estás buscando algo en un lugar incorrecto? Yo siempre a veces pongo un ejemplo constantemente, digo que si uno
necesita buscar un medicamento, lo va a ir a buscar a la farmacia, no lo va a ir a buscar quizás a la gomería. No, cada uno busca el elemento que necesita en los lugares correctos. Estos varones dice que estaban tratando de buscar agua en medio del desierto. Estaban tratando de, como uno dice, llegar a un objetivo, pero sin una guía. Ellos salieron así a la deriva a ver qué pasaba. Y dice que caminaron 7 días y no encontraron agua. Y los soldados lo único que provocaba es que cada vez iban teniendo menos fuerza, cada vez estaban con más sed. Los animales también. Sabes, hay veces que uno invierte tanto tiempo en cosas, en tomar caminos, que a veces lo único que provoca es terminar gastando fuerzas. Hay gente a veces que va a buscar a Dios, sabes, en lugares en donde lo único que hace a veces es perder el tiempo. Porque son lugares en donde no está Dios, no está la presencia de Dios. Hay gente a veces que gasta su esfuerzo, su tiempo y busca un consejo en gente que no tendrá un consejo. A veces ¿cuántas veces malgastamos nuestros recursos en lugares que lo único que hacen es hacernos perder la fuerza, la motivación? La Biblia cuenta, ¿sabes?, de una mujer que, dice la Biblia, que padecía, por 12 años dice que padeció flujo de sangre. Dice que esta mujer consultaba médico tras médico, y lo único que provocaba es, dice, que cada vez le iba peor, porque no solo es que perdía su tiempo invertido, su esperanza cada vez se apagaban, sino que también dice que gastaba todo su dinero y nadie le pudo marcar el camino. Hasta que alguien dice en un momento que se le acercó y le habló de que Jesús pasaba por su ciudad. Y la mujer dice que es asombrada de todas las maravillas que seguramente se hablaba de Jesús, que sanaba, que hacía milagros, que traía paz, traía consuelo. Esta mujer dijo, Él debe ser el verdadero médico, Él debe ser el camino, a Él tengo que ir. Pero estuvo por 12 años, dice, perdiendo el tiempo, intentándolo de una u otra forma, hasta que se encontró con alguien que le dijo, mira, el camino es acá, ese no es el camino. Bueno, dice que así le sucede a estos varones. 3 reyes que salieron a la guerra, salieron con un objetivo, con un plan, pero su plan terminó quedando en la nada porque quedaron en medio del desierto dando vuelta sin tener respuesta. Pero sabes, el problema no es a veces que tú quieras hacer algo, tengas quizás un sueño, un anhelo de querer emprender algo, no solo económicamente, quizás familiar, quizás en lo emocional, quizás en la búsqueda de Dios. Pero a veces que uno, por no saber cuál es el verdadero camino, cuál es la verdadera forma, de qué manera tenemos que hacerlo, a veces que nos quedamos ahí, patinando, como uno dice, en medio de la nada y volviendo como siempre al mismo lugar. El problema es cuando alguien no se pregunta y dice, che, ¿por qué no hacemos algo distinto? ¿Por qué no? Hace como 7 días que venimos caminando por acá, vamos a tomar otro camino, le preguntemos a alguien, no sé, averigüemos. ¿Sabes? Hoy yo siempre digo que el pecado de la vida no es no saber. El pecado a veces en la vida, a veces que termina viniendo porque uno no pregunta, porque uno no busca el consejo, porque uno no trata de resolver la situación en la vida. Dice que estos varones estuvieron ahí, estos reyes perdidos en el desierto, pero alguien dice, ¿por qué nos preguntamos a Dios? A ver, estos eran 3 reyes, tenían siervos, tenían guerreros, tenían sabios, tenían personas con gran conocimiento, porque los reyes siempre generalmente se rodeaban de la gente más sabia, justamente más lúcida. Pero en esta oportunidad parece que nadie le dio la respuesta. Pero había un hombre que amaba a Dios, que tenía un temor de Dios, que sabía que Dios existía. Y entonces este rey dice, espere, no sigamos. ¿No habrá un varón de Dios? ¿No habrá palabra de Dios que nos pueda hablar? Porque ellos estaban ahí dando vueltas en la nada. Y sabes, cuando tú estás dando vueltas en la nada, a veces en tu vida, en tu matrimonio, a veces que tienes que hacer un alto y tienes que pensar y decir, a ver, ¿qué tal si le pregunto a Dios? ¿Qué tal si busco la respuesta que estoy necesitando en Dios? Vamos a leer esta historia, yo te la quiero compartir. Vamos a leer el libro de
de los Reyes, Segunda de Reyes, esta historia se encuentra en el capítulo 3. Voy a leerte desde el versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Libro de Segunda de los Reyes, capítulo 3, versículo 11 al 18. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de Segunda de los Reyes, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Dice el Señor así. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Palabra de Dios, le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a recibir esta palabra maravillosa. Aleluya. Mira, sabes que esta es una historia tremenda, una historia de fe, una historia de esperanza, que nos impulsa a nosotros a creer siempre en las maravillas del Señor. La Biblia dice en este momento que en medio de la situación que estos reyes estaban ahí perdidos en el desierto, sabes, aparece Josafat y dice: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Dice que Josafat en un momento se da cuenta que si seguían por el mismo camino, sabían que iban a tener los mismos resultados. Sabían que si seguían transitando por donde ellos iban, no iban a cambiar de rumbo, no iban a cambiar de lugar. Y a veces, sabes que necesitamos en nuestra vida, a veces necesitamos empezar a cambiar el rumbo. A veces en nuestra mente, en nuestro corazón. A veces necesitamos empezar a cambiar el rumbo en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en la vida. Porque a veces que siempre la gente dice: no sé por qué parece que siempre me pasa lo mismo. Siempre parece que estoy entre que voy y vuelvo en Dios. A veces que no me puedo afirmar, no puedo crecer, no puedo terminar de encontrándome con Dios. A veces me pasa así quizás en el matrimonio. Parece que vamos, pero parece que volvemos. Parece que nos arreglamos, pero parece que nos volvemos a pelear. Y a veces que uno se encuentra así, ¿sabes? Como en un círculo dando vuelta. Y a veces no tenemos la respuesta y no sabemos por qué las cosas no están cambiando. Hay que hacer como Josafat. A alguien se le tiene, como uno dice, tiene que aparecer en su corazón de querer buscar a Dios y preguntarle: a ver, ¿por qué? ¿Por qué no estoy encontrando lo que busco? ¿Por qué no estoy llegando al lugar que deseo hace tantos años? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Yo soy el problema, mi esposo es el problema, la casa es el problema. ¿Cuál es el problema por la cual no puedo llegar a donde quiero? Así la gente a veces dice: siento que estoy como remando en un vaso como de dulce de leche, y que remo y parece que no avanzo más. Bueno, así le pasó a estos reyes. Pero a alguien que conocía a Dios, dice la Biblia así: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Como diciendo, ¿no hay un hombre de Dios que nos pueda hablar de Dios? ¿No hay un hombre que tenga, no la perspectiva o la respuesta o el consejo del ser humano? ¿Hay alguien que tenga el consejo de Dios? Alguien que pueda tener la iluminación del Espíritu de Dios y nos pueda dar una perspectiva de la vida distinta. No como el mismo consejo que siempre recibimos en el mundo.
Porque el rey, como te decían, los reyes estaban justamente, ellos tenían consejeros. Ellos cuando tenían que salir a la guerra, tenían consejeros en la cual les decía, ¿qué te parece si salimos a este día a la batalla? Quizás los consejeros le decían, no, mire, porque en esta va a ser un día muy difícil, va a ser un día quizás en donde el reino quizás va a estar de celebridad, y eran personas que conocían todo lo que es la parte de la topografía, las costumbres de las naciones, de los enemigos. No salían a atacar como uno dice así nomás. Pero ellos sabían que ahora la respuesta no la podían encontrar acá en la tierra. Hay respuesta, sabes, que no la vas a poder encontrar acá. Nunca. Así estés con el hombre más sabio de la faz de la tierra, más preparado, más profesionalmente, a veces que ni él te podrá dar una respuesta, que solamente es una respuesta que viene de parte de Dios. Es una respuesta que solamente Dios te la puede revelar. Entonces Josafat pregunta y dice, ¿no habrá alguien, un hombre de Dios? Alguien que verdaderamente tenga una palabra justa, una palabra verdadera. No una palabra inventada, no una palabra motivacional, no una palabra de aliento, no que me digan todo está bien, seguí orando, ya las cosas van a cambiar, no. ¿No habrá alguien que me diga, a ver, ¿por qué no estoy cambiando? Sabes, el día de ayer yo hablaba con una mujer y me dice, pastor, usted sabe que pasó algo con mi hija. Mi hija estuvo viendo unas cosas y por las noches no puede dormir. A veces tiene mucho miedo de acercarse a la gente, a los niños. No, se despierta prácticamente como a las 12 de la noche y se queda despierta hasta las 4 de la mañana, no puede dormir y vive con miedo y no puede quedarse sola porque vive con pánico. Y me dice, pastor, y yo soy una persona creyente, pero me aparté. Pero yo a veces hago como guerra espiritual y me encierro en mi casa y oro. Pero no sé por qué, encima que soy una mujer separada, me dice, pastor, siento como que me sobrepasa esta situación. Y yo le digo, ¿sabe cuál es el problema? Le digo, su oración no tiene gran impacto al cielo, le digo, si su corazón no se ha vuelto a Dios. Quizás, claro que esto puede provocar y puede llegar, Satanás puede atacar a la vida aún de los niños, también perturbar para a usted hacerla sentir mal. Pero le digo, pero esto no es porque su hija esté maldecida o su casa esté maldecida, sino que la Biblia dice que la maldición no le tocará a un hijo de Dios. Alguien que está bien, alguien que está amando a Dios, alguien que trata de agradar a Dios. La Biblia dice que la maldición no te podrá tocar. Nunca te podrá tocar. Ahora, cuando un corazón está mal, cuando una persona está apartada de Dios, y le digo, usted debe entender que va a haber mucha más probabilidad que Satanás pueda perturbar la mente de usted, de su hija. Porque no es que ella pensaba como que su hija tenía algo adentro. Le digo, no es que su hija tenga algo adentro, le digo. Solo que a veces Satanás infunde a veces la mente inocente. Así que le digo, pero si usted se afirma, le digo, si empieza a buscar a Dios con todo su corazón, le digo, empiece a asistir a la iglesia, le digo, empiece a buscar la palabra de Dios, escuche nuestra radio, escuche palabra de Dios, trate de alimentarse y trate de fortalecerse, va a ver cómo Satanás no la molestará más. Y no solo eso, sino que la llamo a su hija y le digo, vení, le digo. Así que le empecé a hablar y le empecé a hablar de Dios, le empecé a predicar la palabra a una niña, no sé si tenía 6 años más o menos. Así que le digo, mira, ¿querés que oremos? Le digo, vamos a orar. ¿Vos crees en Dios? Le digo. Vos sabés que Dios es como un padre espiritual para nosotros, que nos cuida, nos protege. Le digo, le empecé a recitar salmos, le empecé a dar la palabra de Dios. No le empecé a consolar como a un niño. No, le empecé a dar la palabra de Dios al niño. Y el niño, la niña que tenía miedo así, porque en medio de la iglesia se veía que la niña no quería estar con nadie. Pero cuando yo le digo, mira, vení, le digo, sentate acá. Y le empecé a hablar, vamos a orar. ¿Querés orar? Sí, me dice. Vamos a cerrar nuestros ojos, así que empecé a orar por ella. Y no me puse a reprender ni nada por el estilo, solamente le di una palabra, le hablé a la madre del corazón de parte de Dios. Y le digo, afírmese y va a ver cómo las cosas cambian. Porque me dice, yo he tratado de consultar a mucha gente más, ella está con psicólogo y demás, pero no me pueden ayudar. Le digo, bueno, quizás es el momento en el cual Dios quiere que le pregunte a él, que busque ayuda en él. ¿Por qué le va a traer una respuesta clara?
Usted necesita paz, usted necesita volver a sentir el perdón, el amor de Dios. No necesita otra cosa. ¿Sabes? Josafat se dio cuenta que la situación no estaba cambiando. Y cuando las cosas no cambian, debes preguntarte por qué. ¿Por qué? Pero no preguntarle a cualquiera. Preguntarle a alguien que pueda darte una respuesta que venga de Dios. Porque Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Como diciendo, acá hay un varón de Dios, pero un varón que verdaderamente tiene comunión con Dios. Un varón de Dios que no va a dar con vueltas. Un varón de Dios que te va a dar una respuesta exacta. Y dice, aquí está Eliseo. Y le dice, él servía a Elías. Como diciendo, él no es un varón de Dios más. Él es una persona que servía al profeta Elías. La gente reconocía a Elías de una forma tremenda porque no se cuenta otro profeta tan poderoso como Elías, con señales, con prodigios, con milagros. Elías hizo descender fuego del cielo. Elías resucitó muertos. Elías dice que fue arrebatado en un torbellino, dice las Escrituras, por Dios. Más dice la Biblia que Elías dice que terminó discipulando a Eliseo. Entonces Eliseo tenía un testimonio de vida. Tenía un testimonio intachable. Y eso es lo que a veces yo quiero que tú puedas aprender. ¿A quién vas a consultar? Tú tienes que siempre aprender a ver cuál es el testimonio de esa persona a la cual le vas a preguntar. ¿Qué clase de vida lleva? ¿Qué clase de integridad tiene en su corazón? ¿Qué clase de conocimiento, de acercamiento, de temor a Dios tiene? Porque hoy en día, lamentablemente, es lo que prácticamente no hay en la gente. Los que consultan y los que a veces predican no tienen el temor de Dios, no tienen el acercamiento a Dios. Y la gente a veces, como no tiene el discernimiento, no tiene justamente el Espíritu de Dios para saber juzgar correctamente, la gente le pregunta a cualquiera. La gente termina cayendo en el error de preguntarle, así como Eva le empezó a hablar con Satanás. Y sin darse cuenta, Eva estaba entrando en un juego de pasar a hablar con Dios y estaba empezando a hablar con Satanás. ¿Nunca te preguntaste por qué Eva le seguía la charla a Satanás? ¿A la serpiente? Si tu perro te hablaría, ¿tú le contestarías? Seguramente no. Bueno, dice que Eva le siguió la charla a la serpiente, porque la serpiente empezó a hablarle cosas que a Eva le gustaba, le llamaba la atención. Porque Eva le dijo, no, Dios nos dijo que no es que si comemos vamos a morir, sino que Dios nos dijo que no lo hagamos. Dios es como que nos prevé porque quizás nos pasa algo malo. ¿Y sabes qué le dice Satanás? Satanás le dice, no se van a morir, no le va a pasar nada. Al contrario, ustedes van a ser como dioses. Ustedes van a conocer el bien y el mal. Como alentándola a que hagan, prueben el fruto. Como diciendo, lo que Dios dice no es tan así. Hoy sabes que pasa hoy en día en distintos entornos de la vida, como a veces el consejo liviano, el consejo tibio de la gente termina influyendo a que las personas terminen tomando malas decisiones. Un consejo a veces que a ti te cae bien no significa que te hará bien. Un consejo que te agrada no significa que te ayudará. No, a veces el consejo tibio, el consejo liviano termina siendo el peor. Porque el que te da un consejo liviano, tibio, te está dando un consejo sin medir las consecuencias de lo que a ti te puede pasar. Es como que el hijo venga y le dice, papá, ¿puedo tocar? ¿Puedo decir que me voy a quemar la mano si pongo la mano en el fuego? Y el padre le diga, no, que capaz que sientas un poquito de calor nomás. Pero no pasa nada, no creo que te duela tanto. Ah, bueno, capaz que me duele un poquito, dice. Entonces el niño va y mete la mano y se quema. No. Si el niño le dice, papá, ¿puedo meter la mano en el fuego? El padre lo va a decir, pero vos estás loco. ¿Cómo vas a querer meter la mano en el fuego? ¿Te vas a quemar? No, te prohíbo.
Pero ¿qué tal cuando a veces viene el consejo liviano a nuestra vida? De nuestro amigo, de nuestro ser querido, del que nos cae bien. La Biblia dice que llegará un tiempo en donde la gente dice que dejará de sufrir la sana doctrina. ¿Qué significa? Que dejará de querer escuchar un mensaje fuerte y buscará mensajes livianos. Porque el mensaje liviano a veces que es mejor aceptado, es más aceptable para las personas. Pero este varón, Eliseo mejor dicho, no era como otros. Y uno dice, ¿cómo usted sabe? Porque ahora lo vamos a descubrir. Dice la Biblia así. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Dijo, este tendrá un mensaje de Dios. Este no tendrá una palabra como todos los demás. No. Este tendrá una palabra que será palabra de Dios. No va a ser una palabra del hombre, no va a ser una palabra ordenada o modificada. ¿Sabes que hay gente que modifica a veces sus mensajes en las iglesias? Hay gente así. Hay gente que sube a veces y sube con toda una preparación, suben con todo como hojas, diccionarios de todo, para dar un mensaje solamente muy preparado, que en parte no está mal. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es a veces que la gente, cuando no tiene a veces la guía de Dios, el único que te va a dar la respuesta a tu vida es el Espíritu Santo. Una persona sin Espíritu Santo no puede llegar a tu vida, no puede llegar a tu corazón, no puede provocarte un cambio. Lo único que logrará una persona que no tiene a Dios en su corazón, que modifica su mensaje, que trata de acomodar el mensaje para que no le caiga como mal a la gente, para que la gente no se ofenda, para que... Lo único que provoca es hacerte un daño. Cuando Josafat dice, este tendrá palabra de Jehová, dice, este tendrá una palabra justa. No sé si nos va a gustar, pero la palabra que va a traer va a ser una palabra justa. Y a veces es lo que tú tienes que buscar. La palabra de Dios. La gente hoy en día busca la palabra de cualquier persona, pero ha dejado de buscar la palabra verdadera de Dios. La palabra que te impulsa justamente a cambiar. La palabra que te impulsa justamente a conocer más a Dios. La palabra que verdaderamente te aconseja en medio del desierto para que dejes de estar dando vuelta ahí. Entonces, Josafat dice, este tendrá palabra. Él es distinto, dice la Biblia así. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Dice que cuando los reyes descienden a donde se encontraba Eliseo, Eliseo lo mira al rey de Israel. El rey de Israel, como te decía, era el rey Joram, que hacía las cosas mal ante Dios. Él tenía sus profetas, sus falsos profetas, sus falsos siervos de Dios y demás. Por eso en un momento, cuando él se acerca, Eliseo le dice, ¿por qué venís a mí? Anda a preguntarle a los falsos profetas, a los tuyos, a los profetas de tu padre, a tu madre, a quien consultas, anda a preguntarle a ellos. Ellos, si vos siempre lo venerás, si vos siempre le vas a preguntar a ellos, anda a preguntarle a ellos. Es como la gente así a veces adora a ciertos actores, a ciertos cantantes de música, y a veces Dios dice, anda a preguntarle al cantante de música que te ayude. La gente se tatua a su ídolo, la gente se pone los pósters del cantante de su infancia y que sea. Y a veces cuando están en problemas, cuando viene la adversidad, a veces uno dice, ¿por qué las cosas no cambian? Porque a veces consultamos y preguntamos a quienes no tienen palabra de Dios. Y a veces ese es el grave error. La gente a veces dice, no sé por qué siento que Dios no me ayuda o no me escucha. Porque a veces que la gente defiende más a un actor, defiende a un ser humano, a una persona, que a lo que Dios dice. A veces la gente respeta más a lo que le dice la esposa, a lo que le dice el esposo, a lo que le dice Dios. A veces hay personas que se van de la iglesia por lo que le dice el hijo, por lo que le dice el amigo.
¿Entiendes? Dice que Eliseo le dice al rey: ¿por qué venís a mí a preguntarme? Anda a preguntarle a tus profetas ahí. Anda a decirle a ellos. Y dice que el rey en un momento dice: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregar a los hermanos de los moabitas. Como diciendo, no puedo ir a otros porque no tenemos otra salida. Porque yo sé que tú eres el único que tiene la palabra y la respuesta para ayudarnos. Pero él se tuvo que encontrar en el desierto. Los reyes se tuvieron que encontrar en el desierto para ir a consultar a Dios. A veces hay situaciones en la vida que tú te encuentras así, a veces que son permitidas por Dios, pero para que tú encuentres la verdadera palabra, el verdadero mensaje. En una oportunidad hablaba con una persona y me decía: pastor, yo hace un tiempo que trataba de venir escuchando una radio así, y buscaba y no encontraba una radio, pastor, que predique la sana doctrina, que predique lo justo, que predique lo que necesitaba. Hasta que, pastor, mientras buscaba en un momento, me agarró la radio de la iglesia. Y ahí lo escuché al pastor Hernán, que predicaba y hablaba de las enseñanzas y que la sana doctrina y esto y que lo otro. Y pasó lo mismo en la ciudad de Trelew. El día el jueves, ¿sabes qué? Hablaba con un varón y me decía: pastor, yo soy básicamente desde marzo que vengo escuchando la radio. Me dice: pastor, tengo anotadas todas las prédicas, todas las enseñanzas de la radio, porque es sorprendente cómo he aprendido tanto con la radio. Usted sabe, pastor, que hace 10 años que voy a una iglesia, pero nunca aprendí tanto en estos pocos meses que empecé a escuchar la radio. Y me dice: pastor, y yo hace rato que sentí en mi que tenía que irme de ese lugar. Así que me acerqué, pastor, y dije: bueno, acá me voy a empezar a congregar, porque acá yo siento que está la palabra. Acá yo sé que la palabra me habla, me confronta, me enseña, me edifica, me bendice. Y a veces tenemos que aprender a buscar la palabra verdadera de Dios. Estamos en un tiempo en donde hay que buscar la verdadera palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que va justamente a escudriñar tu corazón. Va a quebrantar a veces tu alma. Pero va a ser la palabra que verdaderamente te transforme. Va a ser una palabra que verdaderamente te dé tanta fe que vas a poder creer que vas a vencer la adversidad, vas a vencer los desafíos, vas a cambiar de vida, vas a tener esa convicción de que vas a cambiar de vida. Y no es que vas a andar dudando de que sí, de que no. Porque cuando la palabra viene justamente de parte de Dios a la vida de una persona y esa persona la cree, tú no vas a dudar de que Dios te va a acompañar, de que Dios está con vos. Por eso, en un momento, el rey, a pesar de que él consultaba a otros profetas alejados de Dios, el rey se dio cuenta que el único que tenía palabra de Dios era Eliseo. Y Eliseo, ¿sabe qué le dice en un momento? Le dice algo tremendo. Dice así: Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traendo un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y ahora te daré una de las importantes enseñanzas para tu vida. Una de las enseñanzas más importantes para que nunca llegues tarde a la iglesia. Porque es tan importante la preparación de la alabanza, de la adoración. Porque es tan importante que tu corazón se prepare para recibir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice que en un momento Eliseo le dice: está bien, bueno, está bien, los voy a recibir. Pero antes de que Eliseo le dé la palabra, Eliseo dijo: tráiganme un tañedor. Y uno dirá: pastor, ¿qué es un tañedor? ¿Qué es un tañedor? ¿Qué? Nunca escuché esa palabra en la Biblia. Un tañedor, ¿sabes? Es aquel que adoraba a Dios cuando se estaba por invocar la presencia de Dios, cuando se estaba por dar la palabra de Dios. Eliseo dijo: no le voy a dar la palabra así nomás, no. Vamos a tener comunión con Dios. Vamos a buscar. Eliseo dijo: tráiganme a alguien que adore, alguien que invoque la presencia de Dios, alguien que entone una adoración. Y mientras entonamos una adoración,
dice que la mano de Dios empezó a venir sobre Eliseo. Por eso sabes que es importante la alabanza y la adoración. Porque son momentos en los cuales tu mente se prepara, tu corazón, tu espíritu se prepara para que cuando recibas la palabra, no la recibas como un consejo de un ser humano, la puedas recibir como una palabra que viene justamente de parte del cielo. Una palabra que, si tú la puedes aferrar verdaderamente, te podrá impactar, podrá cambiar el rumbo de toda tu vida. Yo una vez cerqué una iglesia, recibí la palabra de Dios y cambió el rumbo de toda mi vida. Porque me había acercado a un lugar donde se había preparado, donde escuché el verdadero mensaje de Dios. Y ese consejo, sabes que verdaderamente me sacó del desierto que vivía viviendo. Esa palabra fue la que golpeó. Dice la Biblia así: mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Quien dijo así, ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques. Dice de que luego la presencia de Dios había venido, todos ya estaban preparados. Ahora Eliseo trae el consejo y la palabra que los reyes necesitaban. ¿Y sabes cuál es? Les dice así: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Dice que el profeta le dice: caben pozos. Uno dice: pastor, en medio del desierto tengo que cavar pozos. ¿Por qué? ¿Por qué no directamente no nos llevó a un lugar como diciendo: vayan de acá a cierto kilómetro y van a encontrar agua? ¿Por qué el profeta me pone a cavar, pastor? En medio del desierto, encima que no teníamos agua, encima que ya los soldados estaban cansados. A veces que uno dice: no sé por qué Dios me pide que venga a la iglesia, que le busque, que le cante, que le adore. Si estoy en lucha, estoy en prueba, estoy con enfermedad, quizás estoy en escasez, y Dios me pide a que agarre la pala y cabe espiritualmente. Es que eso es la fe. Imagínate, estos varones de 7 días venían caminando en medio del desierto, cansados, y viene el profeta y le dice: ¿saben qué? Pónganse a cavar. A cavar. Porque yo digo, capaz que después de que el tañedor empezó a tocar y a adorar a Dios, yo digo, bueno, ahora el profeta va a hacer una oración gloriosa, una oración poderosa, y nuestra vida va a ser transformada, los valles van a aparecer llenos de agua. No, Eliseo le dijo: caben estanques, todo este valle, le dijo, pónganse a cavar. Y uno dirá, ¿por qué? Bueno, la Biblia dice, versículo 16, mejor dicho, dice así: a quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así. No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Es decir, el profeta le dice: pónganse a cavar muchos pozos, porque Dios dice que no van a haber viento, no van a ver la lluvia caer, pero Dios dice que el valle se va a llenar. Quizá lo lógico hubiese sido que van a sentir el viento, van a sentir la lluvia que cae, pero no, dice que el profeta le dice: no vas a ver nada. No vas a ver nada. No vas a ver agua, no vas a ver el movimiento del viento. Pero Dios le dijo: pero ciertamente todos los valles, todos los pozos que ustedes caven serán llenos de agua. Y ahí beberán ustedes, sus soldados y sus animales. Este era un mensaje de un verdadero hombre de Dios. No le dijo: vayan, todo estará bien, sigan con su vida. No, le dijo: caven, es decir, esfuércense. Aquellos que han cavado pozos saben el esfuerzo que es cavar un pozo. Imagínate, en la antigüedad, que no habían los instrumentos o las herramientas que hoy en día tenemos. Una vez me fui a hacer campaña, me invitaron era en mis primeros tiempos que estaba en la iglesia, tenía que ir a tocar la batería.
Así que llego a cierta ciudad y el pastor me recibe, bueno, nos ponemos a desayunar y vamos un ratito a la iglesia porque tengo que hacer unas cositas y quiero que me ayudes. Bueno, estaba con otro joven, así que llegamos a la iglesia y pasamos al fondo y me dice, bueno, le habla al otro joven que está ahí, bueno, ¿sabes qué? Vos volteame este baño y me dice, Mauro, agarrá la masa y justamente el cortafierro y necesito que me rompas todo este piso porque tenemos que hacer las bases, porque justo se está construyendo el jardín de nuestro ministerio, un jardín cristiano. Así que yo dije, bueno, Señor, a cavar pozo tuve que hacer. Yo iba con el anhelo de tocar la batería, pero el pastor me puso ahí a cavar pozo. Y cavamos pozo de 1 metro por 1 metro prácticamente. Golpeábamos con la picota y nos salía ampolla porque la tierra estaba llena de piedras grandes. Eran piedras enormes, las teníamos que mover entre 10, 15 hermanos. Yo sé lo que es cavar pozos. Y es mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo. Ahora imagínate cavar pozos en el desierto. Era un esfuerzo. A veces que Dios te pide un esfuerzo para que tu vida se cambie. ¿Quieres llevar una vida de fe verdadera? ¿Quieres sentir la presencia, la bendición y el respaldo de Dios en tu vida? Dios dice, tienes que cavar. Pero no vas a cavar un pocito de 2, 4 centímetros, no. Tienes que cavar estanques. Los estanques eran grandes. Eso es lo que, ¿sabes? Hace una persona que tiene la palabra de Dios. ¿Qué hace? La palabra te va a llevar a esforzarte. La Biblia dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios, dice que te esfuerzo. Te voy a esforzar y dice, yo soy tu Dios que aun cuando no tengas fuerza yo te la daré. Y cuando estés cansado, dice Dios, te voy a esforzar. Es como que Dios dice, a veces vas a sentir que estás sin fuerza, pero Dios dice, yo te voy a esforzar y te voy a demostrar que podés hacer mucho más todavía para ver grandes cambios. Porque ese es el Dios justamente de la palabra, un Dios que te esfuerza en todo lo que quieras hacer. ¿Quieres ver cambio en tu matrimonio? Tienes que esforzar, tienes que cavar y cavar y cavar, y va a ser cansador y seguramente. Y a veces, escucha esto porque es tremendo, dice, no veréis viento ni veréis lluvia. A veces no vas a ver cambio en tu vida a pesar de que te estés esforzando tanto, dice Dios. Vas a pensar que en tu matrimonio, que en tu vida no está habiendo cambio. Pero Dios dice, pero los estanques se van a llenar de agua sí o sí. Vos tenés que cavar, vos tenés que esforzarte, dice Dios. Del resto me encargo yo. Yo una vez le dije a una persona, Dios no te va a pedir que vos cambies a tu esposo, que vos cambies a tu hijo. El único que cambia es Dios. Dios siempre te va a pedir lo que tú puedas hacer. Nunca te va a pedir Dios algo que tú no puedas hacer. Dios te va a pedir cosas hasta donde te dé las fuerzas. La Biblia dice que Dios no pondrá una carga más pesada de la que tú puedas llevar. Si Dios te dice ven a la iglesia es porque Dios sabe que puedes hacerlo. Si Dios dice búscame la palabra, búscame la oración, en la comunión, sírveme, es porque son cosas que tú lo puedes hacer. Pero el cambio, el milagro, lo que tú necesites, eso lo hace Dios. Dios se encarga de eso. Yo me encargo de consagrarme, de amar a Dios, de cuidar mi corazón, de instruirme en la palabra, de trabajar para Dios, de servir, de forzar, hacer todo lo que esté al alcance de mi mano. Y Dios dice, vos hacés lo que te toca. Y cuando tú prediques, yo voy a respaldar esa palabra. Cuando tú ores, yo voy a respaldar tu oración. Cuando ustedes hagan algo en la iglesia, yo lo voy a respaldar. Pero Dios dice, ustedes caven pozos. Tienes que cavar pozos. El cavar pozos es un esfuerzo. Pero la fe a veces obra así. En el esfuerzo y en la convicción de que las cosas van a cambiar. Porque imagínate, Dios, el profeta le dice, haced en este valle muchos estanques, es decir, tienen que cavar mucho, pero también Dios dice así, no vas a ver viento, no vas a ver lluvia, no vas a ver nada. ¿Sabes cuántas veces yo he cavado y no he visto nada? No he visto a veces cambio.
No he visto una señal del cielo como la gente hoy en día. Sí, me habló un ángel hoy a la noche y el ángel llegó a mi casa y el ángel empezó a hablarme al oído. Así está lleno de gente delirante hoy en día. Gente que dice, vinieron los ángeles y me acomodaron las maletas. Vinieron los ángeles, dice, y una vez, pastor, el ángel vino y me preparó un desayuno. Yo digo, ni a Jesús le prepararon desayuno los ángeles. Le digo, vos seguramente estás en un nivel más alto que Dios. No. El profeta le dijo, no van a haber los vientos, no vas a ver lluvia. Pero escucha lo que dice esta parte. Pero este valle será lleno de agua. Eso es lo que Dios dice. Si tú te esfuerzas, dice Dios, yo te prometo que te voy a bendecir. Yo te prometo que tu economía va a prosperar. Yo te prometo que tu matrimonio va a cambiar, que tu vida va a cambiar. Pero dice Dios, cávame pozos, esforzate. Te cuesta cambiar de carácter, dice Dios, cava pozos. Te cuesta a veces contestar bien, cava pozos, dice Dios. Te cuesta buscar orar en la oración, te cuesta quizás leer la palabra, dice Dios, cava pozos. Y Dios dice, y a veces va a parecer que no hay cambio, pero Dios dice, pero el valle se va a llenar. Tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, porque ese justamente es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Dice Dios, tú te esfuerzas, yo hago lo imposible. La Biblia dice, lo imposible para los hombres, posible es para Dios, dice la Biblia. Lo que tú no puedes hacer, ahí el Señor te dará la fuerza y el ánimo para que lo logres. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Y por último le dice, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. ¿Qué significa esto último, pastor? Como diciendo, esto lo que Dios te dice que hará es muy fácil, dice, es cosa ligera, es decir, es muy fácil para Dios. No solo es que va a hacer lo que tú necesitas, sino que hará mucho más por vos. Porque, ¿sabes qué? Dios premia el esfuerzo. Dios premia mucho el esfuerzo. Dios no solo te ayudará a cambiar tu vida, te dará autoridad, te dará ánimo, te dará paz, reconstruirá tu matrimonio, te cambiará el semblante, te quitará el miedo, te quitará la duda, la inseguridad. Todo eso es lo que Dios hace cuando tú te esfuerzas y cuando tú le crees, porque eso es la fe. La fe te lleva a veces al esfuerzo. Yo me he esforzado muchas veces y siempre trato de esforzarme, porque yo siempre creo, a pesar de que no vea, a pesar de que no sienta, yo sé que los valles se van a llenar. Yo les compartía el día miércoles a los hermanos en una reunión que tuvimos. Les dije, yo cuando llegué a esta iglesia, yo estaba solo. Tenía 2 hermanos que me ayudaban y nadie más. No había gente que tocaba la alabanza. No teníamos nada. Era la iglesia y yo y este hermanito y nadie más. Pero Dios me dijo, si vos te esforzás, los valles, los estanques van a ser llenos de agua. Y yo me esforcé. Y sembré, y prediqué, y me sigo esforzando. Y los frutos que aparecen es justamente por el esfuerzo. Dios dice, tú haz lo que tú puedes hacer, yo me encargo del resto. Porque Dios dice, no solo es que te voy a ayudar en esto, sino que también, como le dijo Eliseo a estos reyes, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su perfecta justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios dice, Dios, tú te esfuerzas en buscarme, en agradarme, vas a ver cómo todo lo que tú buscas, todo vendrá a tu vida, todo va a ser suplido. Vas a ver cómo tu economía va a ir prosperando, vas a ver cómo tu carácter va a cambiar, vas a ver cómo tu espíritu tendrá otro temple de vida. Vas a ver que cuando vengas a la casa de Dios sentirás la presencia de Dios. Cada día vas a ver cómo justamente todos aquellos estanques que tú has cavado empezarán a llenarse. De a poco vas a ver cómo se empieza a llenar. Por eso es lo más importante. La palabra de Dios es lo que causa. La palabra te llevará a esforzarte, pero Dios siempre recompensará lo que tú hagas. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos
Y si quieres recibir al Señor en tu corazón, quieres dar este paso de fe, creyendo que el Señor terminará esa obra como dice su palabra que ha comenzado, yo te invito a que puedas repetir esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, en este momento, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por mis errores y mis pecados. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, hoy empiezo a cavar estanque en mi vida, en mi familia, en mi corazón. Empiezo a esforzarme porque hoy creo que tú llenarás mi vida de tus aguas, de tu bendición, de tu gloria en mi vida y en toda mi familia. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y por hacerme desde hoy un hijo tuyo. Lo creo y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso bien fuerte al Señor si quiere.